Y ya estamos en comunicación telefónica con el obispo Esteban Marcos Gómez. Buenas tardes, monseñor. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, monseñor Leandro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido al programa Jesús en Palabras. Muchas gracias por la invitación. Quería, ¿querés presentarte para que la gente pueda conocer de dónde sos, qué haces? Bueno, soy del interior de Córdoba, de un pueblito Sí. al sur de la capital, llamado Tancacha. ¿De Tancacha? Sí, un pueblito de unos 5.000 habitantes, más o menos. Así que es un pueblito chiquito. ¿A cuántos kilómetros de la ciudad de Córdoba estamos? A unos 100 kilómetros aproximadamente. Mirá qué bien. De la capital. Bueno, pertenezco al Centro Cristiano Internacional Anahuín, a donde soy obispo. Muy bien. Y pertenecemos a nivel internacional a la Comunión Anglicana Libre Internacional, Iglesia Episcopal Libre. ¿Sí? Uh-huh. Y a la vez soy psicólogo y trabajo de esto también. Mira qué bien, mira qué bien. Bueno, no sé, el tema que nos convoca en esta jornada son los Reyes Magos. ¿Los Reyes Magos los encontramos en las Sagradas Escrituras? Bien, bueno, antes que nada agradecerte la invitación y el tema, porque me hiciste estudiar. Ay, ¿cómo es eso? porque la verdad que los clérigos y clérigas, sí. Por lo general nos quedamos mucho con los datos teológicos sobre estos temas, y bueno, y con tu invitación me he puesto a indagar sobre más datos. Entonces, bueno, me ha venido muy bien la invitación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que, antes de empezar a hacer una aclaración, ¿sí? Nosotros tenemos la Biblia, y en la Biblia que tenemos todos en casa, los libros que la conforman se llaman libros canónicos, ¿sí? Son esos libros que forman parte de la Biblia, que forman el canon. Por eso se llaman canónicos. Perfecto. Hay otros libros que no entraron ahí y que también hablan de Jesús, que también hablan de los apóstoles, de la vida de Jesús, que se llaman apócrifos, quedaron afuera, ¿sí? Sin embargo, también hacen algún aporte, ¿sí? Entonces, el tema que nos congrega hoy, que son los magos, estos misteriosos magos, dentro de los libros que tenemos en la Biblia, recién escuchábamos del Evangelio, el único evangelista que los nombra es Mateo, ¿sí? Sí. En el capítulo 2, del 1 al 12, es el único evangelista que los nombra. Entonces, si vamos a la fuente de la Biblia que todos tenemos en casa, nos vamos a encontrar que Mateo, ¿sí?, presta atención en el capítulo 2 a los magos que aparecen siguiendo la estrella, ¿sí? Te hago la pregunta difícil. ¿Por qué Mateo y no los otros? ¿O por qué los otros hicieron silencio sobre los Reyes Magos? Bueno, a ver, solamente dos de los evangelistas hablan de la infancia de Jesús, Lucas y Mateo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Mateo se encarga de hablar y de presentar unos rasgos de Jesús que le interesaban, y Lucas otros rasgos de Jesús, de la infancia de Jesús, que le interesaban. Muy bien. Para la Nochebuena leímos a Lucas, y quienes van a adorar al niño eran los pobres en Lucas, los pastores, los humildes. En Mateo, quienes van a adorar son estos magos misteriosos, estos reyes que ya vamos a ver. Son dos facetas distintas. Recuerden que los evangelistas escriben, vamos a decir así, sin faltar al respeto, ¿no? Sí. Con el diario del lunes, para decir así.
Ajá. ¿sí? Sí. Ya pasaron los hechos que los evangelistas escriben, ¿sí? Los evangelistas ponen por escrito los hechos de la vida de Jesús y ya pasaron. 70 años después empiezan a aparecer los escritos sobre la vida de Jesús. Mira. ¿Sí? Entonces, el único que escribe sobre los magos es Mateo. No dice cuántos son, no dice los nombres, no dice el lugar de origen, no dice si son reyes, no dice si van o no en camellos. Mira. Habla de magos, utiliza la palabra griega que se utilizaba para indicar a los sacerdotes de la antigua Babilonia y Persia. A ellos parece referirse el evangelista cuando nos dice que vienen de Oriente, porque estas tierras estaban ubicadas al oriente de donde había nacido Jesús. Podemos decir entonces que estos magos eran también astrólogos, porque estaban siguiendo una estrella. La estrella los estaba guiando. También resulta extraño que Mateo ponga a magos, porque en la tradición judía la magia no estaba bien vista, es más, estaba prohibida. Si vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar que la magia estaba prohibida y condenada. Exacto. Sí. Pero estos magos aparentemente son buenos. Leíamos en el Evangelio, recién escuchábamos, y en la canción también, estos magos van a Herodes y le preguntan por el rey de los judíos que había recién nacido. Ellos, siguiendo esta estrella, encuentran al recién nacido y le rinden homenaje, entregándole 3 dones, nos dice Mateo. Oro, que era un don entregado a un rey. Eso es importante, lo cual nos está hablando de de un reconocimiento como rey de este recién nacido. Incienso, Sí. que era este otro don, que también era utilizado tanto en ceremonias o rituales reales como en ceremonias o rituales sacerdotales y del templo, ¿sí? Lo cual nos está hablando algo de un reconocimiento como de divinidad de este recién nacido. Y mirra. Y este dato es extremadamente teológico en Mateo, porque la mirra se usaba para embalsamar a los cuerpos, ¿sí? Mira. Y acá Mateo está haciendo una unidad entre el nacimiento y la muerte de Jesús. Acuérdense mira. lo que les decía recién, Sí. que los evangelistas escriben cuando ya todo había pasado. Exactamente. Entonces nos quieren comunicar algo y todo lo que escriben tiene una intención. Entonces podemos hacer una recopilación que entre la Virgen María, San José y los magos ya tenían conciencia de que Jesucristo era Dios. Jesucristo era el esperado. Es lo que, o por lo menos es lo que Mateo nos quiere comunicar ahí. Exactamente. ¿Sí? Muy Es esta conciencia de esta divinidad del recién nacido. Perfecto. ¿Sí? Hay otras fuentes. Entonces, Sí, no sé qué querías decir. no, lo que quería decirles es que vieron que Herodes les dice a estos magos que le digan dónde estaba este rey, que él lo quería ir a adorar también. Obviamente Herodes no tenía buenas intenciones con este rey, porque no quería que le quitaran el puesto. Claro. ¿Sí? Entonces, otra vez, otro sueño aparece. Acuérdense que Mateo es el de los sueños, ¿sí? Los sueños en Mateo son importantes porque los sueños advierten a las personas, ¿no? Acá
a los reyes les advierten de las intenciones de Herodes y le dicen que no vayan a decirle a Herodes. Entonces los reyes toman otro camino y se vuelven a sus lugares de origen, Entonces Herodes obviamente se enfurece y se produce la matanza de los inocentes. Ajá. No sé si recuerdan este hecho. Sí. Pregunto, ¿habrá otras fuentes históricas? Ya no estamos hablando de la Biblia ya. Otros libros, otras fuentes históricas que nos dan a conocer sobre los Reyes Magos. Exactamente. ¿Por qué? Porque vieron que es muy poquito lo que Mateo nos acerca. Sí. Entonces, obviamente, tenemos que recurrir a la tradición. La tradición es todos aquellos pensadores, ¿sí?, que a lo largo del tiempo, y hablo en masculino porque a lo largo del tiempo fueron hombres, o por lo menos los registros que tenemos son masculinos, ¿sí? Uh-huh. Quienes se fueron encargando de aportar y de pensar en esta situación, ¿no? Sí. Entonces vamos a la tradición. Los primeros cristianos estaban convencidos de que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Esto los llevó entonces a indagar en el Antiguo Testamento, a buscar a dónde estaban, a dónde podían aparecer estos magos misteriosos en el Antiguo Testamento. Y ahí encontramos en Isaías 66 alguna referencia que dice que las naciones reconocerán al Señor y traerán dones de oro e incienso montadas en dromedarios, camellos. Mira. Acá tenemos un dato. Una profecía cumplida. Bien, y ahí tenemos un dato. De ahí vienen los camellos. Mira. ¿Sí? Sí. Que nosotros representamos a los Reyes Magos. ¿Sí? En Isaías también, 63 dice: acudirán los pueblos a tu luz, ¿sí? Los reyes al resplandor de tu aurora. Ahí tenemos otros datos. Sí. Luz, reyes, aurora. Bien. Ahí tenemos más datos, ¿no? Mira qué detalle, sí. Isaías 60 dijiste. 63 y 66. Mira. Ahí tenemos camellos, luz para la estrella, reyes, como para pensar en datos, para ir agregándole a estos magos misteriosos. Muy bueno eso. Muy bueno. Pero pronto, entonces los teólogos cristianos empezaron a aplicar estos versículos a estos misteriosos magos que visitaron a Jesús. Tertuliano, en el año 200, hizo notar que en el Oriente se consideraba reyes a los magos, y en el siglo IV quedó instalada la opinión de que estos magos eran reyes en Oriente, aunque fue en la Edad Media cuando quedó fijada la idea en la tradición de toda la Iglesia. Mira. Entonces, en base a Isaías 63, a Isaías 66, ahí tenemos que venían montados en camellos, que eran reyes y seguían una luz. Mira. ¿Sí? Sí. En el siglo II, San Ignacio de Antioquía, era un obispo, mientras estaba preso por los romanos, escribió varias cartas a las iglesias que tenían bajo su pastoreo. Exacto. En una de ellas menciona a estos magos. ¿Sí? Recordemos que los magos no tenían buena reputación, por lo que para muchos de los primeros cristianos la visita de los magos no debe haber sonado muy bien, ¿sí? Sin embargo, el obispo de Antioquía, San Ignacio, expresa: la veneración del Salvador por parte de los magos buenos
anunció la destrucción total del mundo corrupto del que los magos malignos formaban parte. Bueno, mirá. Aquí San Ignacio lo que busca es, de alguna manera, ejemplificar. De alguna manera, expulsar a estos magos frente a los cristianos que tenían algunas sospechas o que miraban a la magia con algún resquemor. Él busca, de alguna manera, decir estos eran magos buenos, ¿no? Porque vinieron a rendir homenaje al Señor. Mira. ¿Sí? Y lo que muestra es el fin de la magia mala, el fin de la magia corrupta, dice San Ignacio. Interesante. Yo había hecho el paralelismo mentalmente, quizás desde mi ignorancia, mago como magíster, como conocedor de una área del saber. Entonces, a eso hacía referencia yo, no sé. Interesante lo que me estás diciendo. Recordemos que, y está muy bueno este paralelismo, recordemos que la magia, sí, de magíster, de conocedor, de algún área del saber, está muy bueno este paralelismo, porque recordemos que en esa época la magia y estos saberes estaban tenían un reconocimiento que, si bien hoy decimos que es pseudocientífico, no era así en esa época. Claro. Sí. ¿Se entiende? Exacto. Son 19:36 de la tarde. Te voy a pasar un temita musical para que logres, digamos, sanar este estado de vacaciones que vos estabas y que yo te puse a estudiar. Que yo te puse a hacer leer ahí, a buscar, a investigar. ¿Cómo podemos saber cuántos eran los Reyes Magos? Perdón, no escuché bien. ¿Cómo? ¿Cómo podemos cuantificar, cómo podemos saber cuántos eran los Reyes Magos? Bueno, ahí también hay... no se podían poner mucho de acuerdo, pero se supone que los Reyes Magos eran 3, justamente por los 3 dones ofrecidos, ¿sí? En la Iglesia de Occidente Sí. se hizo esa suposición por los 3 dones, ¿sí? Orígenes después Orígenes es un padre de la Iglesia, Sí. quiere hacer un paralelismo en relación de buscando en el Antiguo Testamento respecto de en el Génesis el sacrificio de Isaac, pero lo veo como muy rebuscado cuando Isaac va a buscar leña, que se encuentra con 3 extranjeros y él dice que ahí ve la figuración de los 3 Reyes Magos, pero es muy rebuscado, ¿sí? En Siria, por ejemplo, en la Iglesia de Oriente, habla de 12 Reyes Magos. 12 ¿sí? Reyes Magos. Porque hacen un paralelismo con los apóstoles. Claro, un apóstol por acá. En la tradición de ellos, dicen que los Reyes Magos fueron bautizados por el apóstol Tomás. Mira. Que fue a evangelizar al Oriente, ¿sí? Es decir, fueron bautizados por un discípulo que conoció a Cristo adulto y resucitado y que fue recibidor del querigma, ¿no? Del centro de la predicación evangélica primigenia, digamos. Mira. Entonces, digamos, la Iglesia de Occidente, o sea, la Iglesia nuestra de acá, cree que fueron 3 los Reyes Magos, y en algunos sectores de la Iglesia de Oriente supone que fueron 12. Mira qué detalle. Si la Biblia no dice los nombres de los Reyes Magos, no. ¿de dónde sacó
digamos, la tradición popular en ponerle el nombre Melchor, Gaspar, Baltasar. Bien. Bueno, hay 3 escritos que nos permiten extraer los nombres de los Reyes Magos. ¿Sí? En el siglo VI hay un escrito latino que se llama Excerpta Latina Barbarii, donde aparecen los nombres de los Reyes Magos. ¿Sí? Ah, mira. Sí, sí. Esta crónica dice: en aquellos días, durante el reinado de Augusto, los magos le llevaron a Jesús dones y lo veneraron. Los magos se llamaban Vitisarea, Melchor y Gaspar. Mira. Vitisarea más popularmente se escribía Baltasar. Ah. ¿Sí? Entonces, el nombre Baltasar probablemente provenga del nombre Belsasar, el nombre dado al profeta judío Daniel en la corte de Babilonia. Mira qué detalle. Sí. Melchor puede derivarse de 2 palabras hebreas, Melech, que significa rey, y Or, que significa luz. Por lo tanto, el nombre Melchor significa rey de la luz. Mira. Por tener ese nombre es que se supone que es el rey que lleva el oro, por el brillo que el metal posee. Entonces se supone que irradia luz, entonces se supone que es el rey que lleva el oro, ¿sí? Y Gaspar parece que proviene del nombre Godafar o Godapar, un famoso rey indio que aparece en un escrito apócrifo llamado Hechos de Tomás. Acuérdense, los apócrifos son los escritos que quedaron fuera de la Biblia, sí, que tenemos en casa, ¿sí? Exacto. Se trata de lo que realizó el apóstol Tomás en la India, ¿sí? Que se acuerdan que había estado por Oriente. Mira. Hay otro escrito, ¿sí?, que anduvo por el siglo VI también, en Gran Bretaña o Irlanda, también tiene un nombre en latín, y que ahí habla de los 3 nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí describe a Melchor como un viejo portador del oro, a Gaspar como joven y portador del incienso, y acá nos da un dato importante, y dice que Baltasar es africano y portador de la mirra. Acá tenemos otro dato. Mirá, sí. Sí, y de ahí que por lo general Baltasar se lo figura con rasgos africanos, ¿sí? Mira qué interesante. Buenísimo. Bueno, y también hay otro escrito que es un evangelio apócrifo, sí, donde aparecen también Melcón, rey de Persia, Gaspar, rey de la India, y Baltasar, rey de Arabia. Rey de Arabia. Mira, buenísimo. Te hago la última pregunta. ¿Qué significa la palabra epifanía? Bien, bueno, ahí ya nos vamos a lo que les contaba al principio, ¿no? Que es lo más teológico. Hoy es la fiesta de la Epifanía, ¿sí? Y ahí es en lo que se centra Mateo y lo que nos quiere comunicar Mateo. Epifanía significa manifestación. Manifestación. Entonces, hoy celebramos la manifestación del Hijo de Dios al mundo. Mira. Y su reconocimiento por personas de diferentes orígenes y culturas. Porque de acuerdo a lo que hemos conversado hoy, los Reyes Magos representan al mundo, ¿sí? Sí. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que
hoy es un momento de reflexión sobre la universalidad del mensaje de Jesús y el significado espiritual. Jesús vino para todos, sin distinción de raza o nación. Esta universalidad del mensaje de Cristo es un tema central para nosotros los cristianos y cristianas. La visita de los magos y sus regalos también nos anticipa el reconocimiento del reino de Dios. Exacto. Le ofrecen oro, incienso y mirra. Los magos reconocen a Jesús como un rey, como Dios y como redentor. Esto prefigura el reino o el establecimiento del reino de Dios. Acuérdense que Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Esa fue la causa de Jesús. Un reino que es para todos y todas. Los Reyes Magos lo que nos vienen a comunicar, Mateo, es que Jesús no vino solamente para los judíos, no vino para el pueblo de Dios, vino para todos. Nadie debe quedar excluido. Mira. El reino es para todos. Es así. Todos. Ese es el mensaje. La inclusividad del mensaje cristiano. Perfecto, perfecto. No sé, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún dato que te haya faltado? No, eso es agradecerles la atención. Disculpa si los aburrí un poco. No, está fantástico lo que has dicho. Muy, muy bueno. Pero bueno, esto, lo importante de hoy es esto, ¿no? Que Jesús, la universalidad de la salvación, que el reino es inclusivo, que Jesús vino para todos y todas, y que nosotros debemos seguir construyendo el reino, ¿sí? Esa es nuestra misión como cristianos y cristianas. Amén. Y que si alguien queda excluido, ahí la estamos pifiando, digamos, ¿sí? Y hoy los Reyes Magos, aparte de los regalitos, de toda esta cuestión, lo central es esto, ¿no? Sí. Es esta universalidad, es que Jesús vino para todos y todas. Mira, muchas gracias, obispo, por compartir tu sabiduría, tus conocimientos para con los oyentes de Jesús en Palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, hermano, y bueno, muchas gracias y muchas bendiciones en este día. Saludos para toda tu comunidad. Nos vemos. Muchas gracias igualmente. Saludos, bendiciones.